Me convertí en una feminista radical, arruiné mi vida amorosa y ahora me arrepiento. Hola a todos. Soy Pamela, tengo 28 años, y quiero compartir algo que nunca imaginé escribir ni mucho menos admitir en voz alta. Hace algunos años me involucré profundamente en el feminismo, pero con el tiempo terminé adoptando una postura radical que me cambió por completo, y no para bien. Esta es la historia de cómo me dejé llevar, cómo lastimé a alguien que realmente me amaba y cómo yo misma arruiné una relación que podría haber sido la mejor de mi vida. No sé si esto sirva como desahogo, como advertencia o simplemente como una confesión. Lo que sí sé es que necesito escribirlo. Mi historia con el feminismo empezó de una manera muy común. Cuando tenía 22 años comencé a interesarme en temas sociales. Veía muchas noticias sobre desigualdades, violencia, acoso y temas que siempre me habían incomodado, pero nunca había reflexionado a fondo. Una amiga de la universidad me invitó a un par de charlas y talleres que organizaban colectivos feministas, y ahí fue donde descubrí un espacio que me parecía seguro y enriquecedor. Las primeras veces que asistí, me sentí comprendida. No voy a negar que algunas experiencias que compartían las chicas me removían recuerdos dolorosos. Yo también había pasado por situaciones incómodas en el transporte público, en fiestas, incluso dentro de la misma universidad. El feminismo, en su forma más básica, me ofreció palabras y conceptos para entender cosas que antes solo me generaban rabia o frustración. Empecé leyendo libros, artículos y siguiendo cuentas en redes sociales que hablaban del tema. Todo era nuevo para mí y me parecía revelador. Tenía la sensación de que por fin entendía muchas cosas que me habían afectado en silencio. Con el tiempo, mis ideas se volvieron más firmes, pero también más duras. Al inicio, mi interés era genuino, quería aprender, escuchar, cuestionar. Pero poco a poco dejé de ver al feminismo como una herramienta de reflexión y lo convertí en una especie de identidad rígida. Dejé de leer autores que criticaban al movimiento porque los consideraba traidores o cómplices del sistema. Solo consumía información que reforzara lo que yo ya pensaba. En las reuniones a las que asistía se repetían frases como los hombres son todos iguales, ninguno merece tu confianza o el amor romántico es una trampa patriarcal. Al principio me parecían exageraciones, pero con el tiempo empecé a repetirlas yo también. En redes sociales publicaba mensajes incendiarios, atacaba a cualquier persona que opinara distinto, incluso a otras mujeres que no coincidían conmigo. Sin darme cuenta, comencé a construir una versión de mí misma que estaba en guerra contra medio mundo. Lo peor es que me sentía orgullosa de eso. Pensaba que estaba despertando, que había abierto los ojos y que todos los demás eran ingenuos o estaban cegados. En medio de esa etapa conocí a Daniel. Él tenía 26 años y trabajaba como ingeniero. Nos presentó un amigo en común en una reunión pequeña. Desde el principio me llamó la atención porque era diferente al estereotipo que yo ya me había acostumbrado a tener de los hombres. Era tranquilo, educado, respetuoso, con un sentido del humor ligero y una mirada muy sincera. Al inicio me resistía a dejarme llevar. En mi cabeza resonaban todas esas frases que había escuchado tantas veces. Los hombres solo buscan aprovecharse, ninguno vale la pena, si parece bueno, es peor porque está fingiendo. Pero Daniel insistía con paciencia. No de una manera invasiva, sino con detalles pequeños, mensajes atentos, invitaciones a salir a lugares tranquilos, conversaciones largas en las que me escuchaba de verdad. Después de unas semanas acepté salir con él. Me sorprendió lo bien que la pasamos. Podíamos hablar de cualquier tema, libros, películas, viajes, incluso política. Lo que más me gustaba era que nunca trataba de imponer su opinión. Siempre escuchaba y luego daba su punto de vista, con calma. Con el tiempo nos hicimos novios. Estuvimos juntos 1 año y medio, y puedo decir sin exagerar que fue la relación más sana que he tenido. Daniel era atento, detallista, siempre preocupado por mí. No era perfecto, claro, pero en lo esencial era un buen hombre. Me acompañaba en mis momentos difíciles, me apoyaba en mis proyectos y me hacía sentir importante. El problema no era él. Era yo. Aunque por dentro disfrutaba estar con él, mi mente seguía atrapada en las ideas radicales que había absorbido. Tenía un conflicto interno constante. Una parte de mí se sentía feliz y segura con él, pero otra parte me repetía que estaba cayendo en la trampa patriarcal.
Recuerdo que en varias ocasiones lo acusé de cosas que no había hecho. Si se retrasaba en responder un mensaje, yo asumía que estaba ignorándome. Si me decía que quería pasar un fin de semana tranquilo en casa, yo pensaba que no quería verme. Llegué a cuestionarlo por cosas tan simples como pagar la cuenta en un restaurante, porque en mi cabeza eso era un intento de ejercer poder. Daniel nunca reaccionaba con enojo. Me miraba, trataba de explicarme, me decía que me quería y que no había necesidad de pelear por todo. Y eso me hacía sentir aún peor, porque en el fondo sabía que estaba siendo injusta, pero mi orgullo no me dejaba admitirlo. El punto de quiebre llegó una noche en la que discutimos por algo insignificante. Habíamos salido a cenar y al volver a casa yo le reclamé porque le abrió la puerta a una mujer mayor que entraba al edificio. Le dije que ese gesto era paternalista y que estaba actuando como si las mujeres fueran incapaces de abrir una puerta. Él me miró sorprendido y trató de explicarme que lo hizo por cortesía, no porque pensara que esa señora no pudiera hacerlo sola. Pero yo estaba tan encerrada en mi papel de feminista radical que lo acusé de ser machista disfrazado. Esa fue la primera vez que lo vi realmente molesto. Me dijo que estaba cansado, que por más que intentaba demostrarme su amor y respeto, yo siempre encontraba una forma de verlo como algo negativo. Esa noche se fue. No gritó, no insultó, solo se despidió con un lo siento, Pamela, no puedo más. No me buscó después. Intenté contactarlo varias veces, pero ya no respondió. Había bloqueado mis llamadas y mis mensajes. Lo perdí de una manera tan silenciosa como definitiva. Durante semanas lo odié. Me repetía a mí misma que él era el culpable, que me había demostrado que todos los hombres eran iguales. Así me lo decían mis amigas del colectivo y yo quería creerlo. Pero la verdad es que dentro de mí había un vacío enorme. Con el paso de los meses empecé a recordar todo lo que Daniel había hecho por mí, los días en que me cuidó cuando estuve enferma, las veces que me apoyó en mis proyectos, los momentos en los que me hacía reír sin razón. Y me di cuenta de algo que no quería aceptar, lo perdí por mi propia culpa. Me había dejado consumir por una ideología que me cerraba los ojos y me llenaba de rencor. No supe valorar a un hombre que, aunque no era perfecto, me quiso con sinceridad. Y yo lo alejé, convencida de que estaba despertando. Hoy entiendo que no fue así. Más bien, me estaba hundiendo. No voy a negar que lo busqué. Los primeros días después de la ruptura le mandé mensajes pidiéndole que habláramos, que aclaráramos las cosas. Nunca contestó. Al principio pensé que solo necesitaba tiempo, pero pasaron las semanas y seguía sin respuesta. Eso me dolió mucho más de lo que estaba dispuesta a aceptar en ese momento. No podía entender cómo alguien que decía amarme podía cortar de raíz de esa manera. No me daba cuenta de que él ya había aguantado demasiado. La desesperación me llevó a pedirle a algunos amigos en común que me ayudaran a hablar con él. Les pedí que le dijeran que quería verlo, que todo podía resolverse. Ellos me miraban con incomodidad. Algunos me decían que no era buena idea, que lo dejara en paz, que él ya había tomado su decisión. Pero yo insistía. Cuando me di cuenta de que Daniel seguía rechazando cualquier intento de acercamiento, mi orgullo se activó. Empecé a hablar mal de él frente a esas mismas personas que intentaban mantener la neutralidad. Lo describía como un machista sin remedio, como alguien que se había quitado la máscara y había mostrado su verdadera cara. Inventaba argumentos para justificar su silencio, decía que me había engañado y que en realidad siempre había sido igual a todos los hombres. No era verdad, y lo sabía. Pero me resultaba más fácil culparlo a él que enfrentar la idea de que yo lo había alejado. Lo más triste es que varios de esos amigos en común comenzaron a alejarse de mí. No me lo decían directamente, pero lo sentía, ya no me buscaban, no me invitaban a reuniones, y si coincidíamos en algún lugar, la conversación era breve y tensa. El tiempo pasó y traté de convencerme de que todo estaba bien, de que Daniel había quedado en el pasado. Un par de meses después conocí a Samuel en una fiesta pequeña de una compañera del colectivo. Él era diferente a Daniel en muchos sentidos. Mientras que Daniel era serio y reservado, Samuel era más juguetón, más bromista, con un aire despreocupado. Tenía 25 años, estudiaba artes plásticas y siempre parecía estar de buen humor.
Desde la primera conversación me dijo que apoyaba las causas feministas y que entendía por qué era necesario hablar de desigualdades. Eso me tranquilizó. Sentí que al menos él no iba a cuestionar mis creencias. Comenzamos a salir poco a poco. Samuel no era tan estable como Daniel, no tenía un trabajo fijo y su vida parecía girar en torno a proyectos temporales, pero yo pensaba que eso no importaba. Lo que me atraía de él era su actitud relajada, como si nada lo alterara. Después de mi relación con Daniel, que había terminado en tantas discusiones, estar con alguien tan liviano me parecía un descanso. Los primeros meses con Samuel fueron relativamente fáciles. No discutíamos mucho, quizá porque él no lo permitía. Ante cualquier comentario mío, simplemente asentía o sonreía. Si yo hablaba de mis ideas feministas más radicales, él respondía con frases como sí, tienes razón o entiendo lo que dices. Esa actitud me hacía sentir cómoda, aunque con el tiempo noté que en realidad nunca se comprometía demasiado con lo que decía. Era como si repitiera las palabras correctas sin creerlas realmente. Pero en ese momento no me importaba. Yo solo quería sentir que estaba con alguien que no me cuestionara. Lo describía como un chico tranquilo, divertido, que sabía cómo sacarme una sonrisa en momentos tensos. Tenía ocurrencias inesperadas, como improvisar dibujos rápidos en servilletas o inventar juegos de palabras en medio de una conversación. Todo parecía fluir, aunque en el fondo había algo que me hacía sentir que faltaba profundidad. Una tarde estábamos en mi departamento viendo una película de comedia. Era una de esas películas viejas, con humor que hoy en día podría considerarse ofensivo. En una de las escenas, un personaje hacía un comentario claramente machista, de esos que hacen burla de las mujeres reduciéndolas a estereotipos. Yo estaba a punto de hacer un gesto de desaprobación cuando escuché a Samuel reírse. No fue una risa incómoda ni nerviosa, era una carcajada genuina, como si realmente le hubiera parecido gracioso. En ese momento sentí que algo dentro de mí explotaba. Fue como si todas mis inseguridades, mis rencores y mis ideas radicales se mezclaran en un solo instante. Me giré hacia él y le pregunté con un tono duro. ¿Te parece gracioso? Samuel, sorprendido, intentó suavizarlo diciendo. Bueno, es solo una película vieja, tienen chistes así, no pasa nada. Pero para mí sí pasaba. En mi cabeza, esa risa era una traición. Yo había construido una imagen de él como alguien que compartía mis ideologías, como alguien seguro. Y de pronto lo veía riendo de algo que yo consideraba inaceptable. No pude controlarme. Le grité. Le dije que era un hipócrita, que se hacía el progresista solo para quedar bien, que en el fondo era igual que todos. Sentí como mi voz se elevaba más y más, mientras él apenas intentaba calmarme. Recuerdo que se quedó callado, mirándome con una mezcla de sorpresa y desconcierto. No respondió con enojo, no se defendió, simplemente me escuchó mientras yo descargaba toda mi frustración. Al final, le dije que no quería seguir con alguien que se reía de esas cosas, que no tenía sentido estar juntos si no compartíamos valores. En ese momento, sin pensarlo demasiado, lo dejé. Lo extraño es que hasta la fecha no entiendo por qué reaccioné de manera tan desproporcionada. Era un chiste en una película, ni siquiera un comentario personal suyo. Quizá podría haberlo hablado, explicarle cómo me hacía sentir. Pero no lo hice. No quise escuchar razones. Simplemente exploté y corté la relación. Después me encerré en la idea de que había hecho lo correcto, de que era una señal de alerta que debía tomar en serio. Pero con el tiempo me fui dando cuenta de que esa explosión decía más de mí que de Samuel. No era tanto lo que él había hecho, sino todo lo que yo cargaba encima, mi resentimiento hacia Daniel, mis frustraciones, mi necesidad de sentir que tenía la razón siempre. Samuel solo fue el detonante. Hoy, al recordar ese episodio, siento vergüenza. No porque Samuel hubiera sido perfecto, sino porque me doy cuenta de que lo juzgué de manera injusta y abrupta. Nunca le di la oportunidad de explicarse, nunca me detuve a pensar si su risa realmente significaba que él apoyaba ese tipo de ideas. Simplemente asumí lo peor y actué en consecuencia. Lo más duro es reconocer que yo misma me estaba convirtiendo en alguien que decía luchar contra la intolerancia, pero en realidad era incapaz de tolerar nada que no encajara exactamente con mi visión.
Esa relación no duró ni 6 meses, y terminó de una manera tan repentina que a veces me cuesta recordar qué fue lo que la inició. Lo único claro es que, otra vez, me quedé sola. Después de Samuel, mi vida empezó a tomar un rumbo cada vez más marcado por el feminismo radical. No quiero decir que todo el feminismo sea así, pero mi versión lo era, inflexible, intolerante y agresiva. Había convertido mis ideas en un dogma que no podía cuestionar. Con el tiempo empecé a notar que nadie quería estar cerca de mí de manera romántica. Hubo algunos intentos de relación, un par de chicos que conocí en el trabajo, otros a través de amigos en común, pero todos se alejaban. Algunos me decían que yo era demasiado intensa, otros simplemente desaparecían sin explicación. En las pocas citas que tuve, bastaba con que el chico dijera algo que yo consideraba mínimamente problemático para que explotara. No tenía paciencia, no intentaba dialogar, simplemente lo tachaba de machista y me alejaba. Era como si estuviera buscando excusas para confirmar mis prejuicios. Una vez, un amigo en confianza me dijo en tono de broma que yo me había convertido en la feminista final boss, como esos jefes finales de los videojuegos que nadie quiere enfrentar porque sabes que es imposible ganar. Me molestó mucho en ese momento, pero con los años entendí que tenía razón, me había vuelto inaccesible, alguien con quien era muy difícil convivir sin terminar en una discusión. Mi rutina giraba en torno a 3 cosas. Ir a trabajar a Starbucks, donde llevaba ya un par de años como barista. Asistir a marchas, reuniones y talleres feministas. Pasar horas hablando en redes sociales con otras mujeres que compartían mi misma visión. No tenía hobbies más allá de eso. Dejé de leer novelas, de ver películas que no fueran aprobadas por el filtro ideológico que yo misma me había impuesto. Mis conversaciones eran siempre sobre lo mismo, patriarcado, opresión, desigualdades. No niego que son temas importantes, pero para mí se habían convertido en la única lente con la que miraba el mundo. Poco a poco fui quedándome sin amigos fuera del círculo feminista. Quienes me conocían de antes se habían cansado de mis ataques y de mi actitud defensiva. Y yo justificaba esa soledad diciéndome que era mejor así, que si no estaban conmigo era porque no entendían la causa. Lo más doloroso fue darme cuenta de que incluso dentro del feminismo radical terminé sola. Al principio todas éramos un grupo muy unido, íbamos a marchas, organizábamos actividades, nos apoyábamos mutuamente. Pero con el tiempo algunas de ellas empezaron a suavizar sus posturas. Conseguían trabajos más estables, empezaban a tener relaciones sentimentales, construían proyectos personales que no giraban exclusivamente en torno a la militancia. Yo las veía como traidoras. Les decía que estaban cediendo al patriarcado, que estaban abandonando la lucha por comodidad. Incluso llegué a cortar lazos con varias de ellas porque ya no se alineaban con mi forma de pensar. Pero los meses pasaban y yo seguía igual, sola, trabajando en un empleo que no me apasionaba, repitiendo consignas que empezaban a sonar huecas incluso para mí. Mientras tanto, esas mismas traidoras estaban logrando cosas. Una se fue a vivir con su pareja y se veía feliz, otra abrió un pequeño negocio, otra viajó al extranjero para estudiar. Me dolía admitirlo, pero ellas tenían razón en algo, la vida no podía reducirse a una guerra eterna contra todos. Yo seguía aferrada a esa rabia, y lo único que conseguía era aislarme más. Hace 2 semanas recibí una noticia que me sacudió. Una amiga en común, de esas pocas que aún me hablaban de vez en cuando, me contó que Daniel se había casado. Al principio no supe cómo reaccionar. Me limité a sonreír y fingir que no me importaba. Pero cuando llegué a casa y estuve sola, sentí un golpe en el estómago. No era que quisiera volver con él, eso ya estaba muy lejos en el pasado. Era más bien la imagen de lo que había perdido, un hombre que realmente me había querido y al que yo había alejado con mis actitudes. No lo lloré como se llora un amor que quieres recuperar. Lo lloré como se llora una oportunidad desperdiciada. Me di cuenta de que nunca lo valoré, y ahora él había seguido adelante con su vida, construyendo lo que yo alguna vez pensé que quería. Un par de meses antes, había tenido otra experiencia que me dejó pensando. Caminaba por el centro comercial cuando lo vi, era Samuel. No estaba solo. Iba acompañado de una mujer y una niña pequeña, que claramente era su hija. Los observé unos segundos desde lejos. No me vieron. Estaban riendo los tres, caminando sin prisa,
con esa tranquilidad que siempre había caracterizado a Samuel. Se veían como una familia. No voy a mentir, sentí celos. No de él específicamente, sino de lo que representaba esa imagen. Yo lo había dejado por algo tan insignificante como reírse en una película, y ahora él había formado un hogar, algo estable, algo que yo ni siquiera había logrado acercarme a construir. Mi arrepentimiento no tiene que ver con querer que Daniel o Samuel vuelvan. Eso sería absurdo y egoísta. Ellos ya siguieron adelante, y está bien. Mi arrepentimiento es darme cuenta de que mientras yo estaba ocupada peleando con el mundo, ellos estaban ocupados viviendo. Yo me quedé atrapada en una versión de mí misma que solo sabía rechazar, señalar, dividir. Mientras tanto, la vida de los demás avanzaba, construyeron relaciones, formaron familias, alcanzaron metas. Al verlos a ellos, entendí que lo que yo realmente quería no era estar sola peleando contra fantasmas. Quería amar y ser amada. Quería un compañero, alguien con quien compartir cosas simples, un café en la mañana, una caminata en el parque, una risa compartida frente a una tontería. Quería un proyecto de vida, no una eterna batalla. Hoy me cuesta admitirlo, pero me doy cuenta de que mis pensamientos tan radicales no me llevaron más que a la marginación. Perdí amigos, relaciones, incluso oportunidades de crecimiento personal. No porque el feminismo en sí sea malo, sino porque yo lo convertí en una cárcel. Me aferré tanto a la rabia que terminé olvidando lo que quería como persona. Y lo más doloroso es darme cuenta de que nadie me obligó a hacerlo. Yo sola me puse en ese lugar. Ahora estoy tratando de reconstruirme. No sé cómo se hace, ni si es demasiado tarde. Lo que sé es que no quiero seguir siendo la feminista final voz que todos evitan. Quiero volver a ser alguien con quien se pueda conversar, alguien capaz de amar sin poner 1000 pruebas ni condiciones imposibles.